El frío viento madrileño me azota mientras me siento en un duro banco de la estación de Atocha. El reloj del enorme tablón marca las 3 de la madrugada. Los escasos pasajeros y limpiadores corretean a mi alrededor, pero nadie se preocupa por el hombre de mediana edad sin afeitar con la mochila hecha jirones. Me llamo Raúl Hernández y, hasta hace una semana, tenía un hogar, una mujer a la que quería y confianza en el futuro. Ahora estoy intentando averiguar cómo mi vida se convirtió en un caos. Pero no voy a empezar por el final, sino por el medio. Tal vez sea más fácil dar sentido a esta maraña de mentiras, traición y manipulación. Hace 3 meses, mi suegra, doña Consuela, entró en nuestra casa, y a partir de ese momento, todo se fue al carajo. Conocí a Carmen, mi mujer, hace 10 años en el rodaje de un documental sobre artesanía tradicional en Andalucía. Yo era cámara, ella periodista. La chispa fue instantánea, y 6 meses después nos casamos en una pequeña capilla a las afueras de Sevilla. Doña Consuela no acudió a la boda, alegando problemas de salud. Carmen estaba disgustada, pero no sorprendida. Decía que la relación con su madre siempre había sido difícil. Nos trasladamos a Madrid, donde yo conseguí trabajo en una pequeña empresa cinematográfica y Carmen siguió trabajando como periodista independiente. La vida no era fácil. Teníamos que ahorrar dinero y trabajar a media jornada, pero éramos felices. Tras 5 años de duro trabajo, conseguimos ahorrar para el pago inicial de una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Estaba destartalada, necesitaba reparaciones, pero era nuestra. Pusimos en ella todo nuestro corazón, tiempo y dinero. Carmen llamaba a su madre de vez en cuando, pero no había intimidad entre ellas. Doña Consuela vivía en un pueblecito cerca de Valencia y solo la veíamos una vez al año. A mí me parecía bien. Mi suegra siempre me había parecido una persona difícil y desagradable. Pero hace 3 meses, todo cambió. Carmen llamó a su madre para desearle un feliz cumpleaños y se enteró de que había sido hospitalizada por un infarto. Mi mujer se emocionó muchísimo. Insistió en que doña Consuela viniera a casa para rehabilitarse cuando le dieran el alta. Yo estaba en contra. Tenemos una casa pequeña, trabajo mucho y la relación con mi suegra siempre ha sido tensa. Pero, ¿cómo se puede discutir con una mujer cuando se trata de su madre enferma? Y así fue como mi suegra apareció en nuestra puerta. Era una mujer seca, de unos 65 años, con la mirada fija y los labios apretados. Echó un vistazo a nuestra casa y enseguida supe que no le gustaba. Era demasiado modesta, demasiado sencilla para doña Consuela. Los primeros días fueron relativamente tranquilos. Carmen se preocupaba por su madre, yo intentaba ser educado, pero me mantenía al margen. Y entonces empezaron las cosas raras. Una noche llegué del trabajo y me encontré a mi suegra estudiando las escrituras de la casa. Estaba avergonzada y empezó a justificar que solo quería ver si todo estaba en orden con los papeles. No le di mucha importancia, pero un gusano de duda rondaba en mi interior. Carmen pasaba cada vez más tiempo con su madre. Cuchicheaban sobre algo, calladas cuando aparecí. Mi mujer se volvió irritable, regañándome por pequeñas cosas. Cuando intenté hablar con ella, me dijo que estaba cansada, que tenía mucho trabajo y que tenía que cuidar de su madre. Y entonces empezó a hablar de que nuestra casa era demasiado pequeña e incómoda para 3 personas, que sería bueno pensar en mudarnos. Le recordé cuánto nos habíamos esforzado en construir esta casa, cuánto tiempo habíamos ahorrado para comprarla, pero Carmen no parecía escucharme. Sentí que el suelo se escurría bajo mis pies. La esposa que había conocido y amado durante tantos años se estaba convirtiendo en una extraña. Y doña Consuela me miraba con un desprecio mal disimulado, como si yo no fuera un miembro de la familia, sino una molestia. No sabía entonces que aquello era solo el principio, que muy pronto mi vida se convertiría en una pesadilla y me encontraría en la calle, perdiendo todo lo que apreciaba.
pero eso es para el próximo capítulo. Mientras tanto, estoy sentado en la estación de tren, mirando las luces parpadeantes de Madrid por la noche, tratando de averiguar dónde me equivoqué de camino. ¿Hay vuelta atrás? Los primeros rayos de sol tiñen el cielo de Madrid de un suave color rosa. La estación de Atocha cobraba vida poco a poco, llenándose del bullicio matutino. Me levanto del banco, estirando los músculos agarrotados, y me dirijo a la cafetería más cercana. Una taza de café cargado era el único lujo que podía permitirme. Sentado a la mesa y mirando a la gente que se ocupaba de sus asuntos, involuntariamente volví a pensar en el día en que todo empezó a desmoronarse. Fue aproximadamente un mes después de la llegada de Doña Consuela. Estaba editando material para un nuevo documental sobre los viticultores tradicionales de Rioja. El trabajo era interesante pero exigente. Tenía que pasar largas horas en la oscura sala de montaje. A menudo volvía a casa por la noche, cansado y sumido en mis pensamientos. Ese día me quedé fuera especialmente mucho tiempo. Era más de medianoche cuando abrí la puerta de casa. Había una tenue luz encendida en el salón y oí voces bajas. Carmen y su madre discutían sobre algo. Quise llamarlas, pero algo me hizo detenerme y escuchar. «Mamá, no puedo hacerle esto a Raúl». La voz de Carmen sonaba tensa. «Le encanta esta casa. Hemos puesto mucho trabajo en ella. Cariño, tienes que pensar en el futuro», dijo congraciadamente doña Consuela. «Esta casa es una trampa. Nunca valdrá más de lo que vale ahora. Y, sin embargo, podrías vivir una vida muy diferente». Me quedé helada, sin dar crédito a lo que oía. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué trampa? ¿Qué futuro? ¿Pero qué pasa con Raúl? Es mi marido, no puedo... Raúl es un perdedor, la cortó bruscamente doña Consuela. Asúmelo. 10 años juntos y ¿qué ha conseguido? Vivir en esta ruina, llegar a fin de mes a duras penas. Te mereces algo mejor, Carmen. Sentí que el suelo resbalaba bajo mis pies. ¿Una perdedora? ¿Yo soy la perdedora? Sí, no teníamos una vida de lujos, pero siempre fuimos felices. Al menos eso pensaba yo. Escúchame, continuó mi suegra. Tengo un plan. Podemos vender esta casa y utilizar los beneficios para comprar un piso en el centro de Valencia. Tengo contactos allí. Te ayudaré a conseguir un buen trabajo. Podrás empezar una nueva vida. ¿Y Raúl? Carmen podía oír la duda en su voz, pero no tanta indignación como ¿interés? ¿Interés? Es un hombre hecho y derecho, puede con todo, le espetó doña Consuela. Lo principal es hacerlo bien. Ya he consultado a un abogado. No pude escuchar más. En silencio, como un fantasma, salí de la casa y deambulé por las calles nocturnas. Mi mente era un caos. ¿Cómo era posible? Carmen, mi amada esposa, ¿está considerando seriamente la idea de abandonarme y vender nuestra casa? ¿Y cuánto tiempo llevaban discutiendo este pesicio? Toda la noche deambulé por la ciudad, intentando dar sentido a lo que había oído. Quizá me había equivocado, quizás solo eran las tontas fantasías de doña Consuela que Carmen escuchaba amablemente. Por la mañana volví a casa, decidido a hablar claro con mi mujer. Pero Carmen me recibió como si nada. Me besó, me preguntó cómo había ido la instalación, se quejó de que no le hubiera avisado del retraso, ni rastro de culpa o vergüenza en su cara. Y entonces me acobardé. No me atreví a preguntarle por la conversación que había escuchado. Pensé que era solo un caso de fatiga y paranoia. Qué equivocado estaba. Terminé mi café frío y salí de la cafetería. Madrid bullía de vida, pero yo me sentía como un fantasma en medio de ella, desamparado, traicionado, perdido. Hace un mes no tuve fuerzas para afrontar la verdad. Ahora estoy pagando por mi debilidad. Pero no es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Encontraré la manera de recuperar mi casa y descubrir la verdad sobre las maquinaciones de doña Consuela, aunque para ello tenga que llegar a extremos. El sol ya estaba alto cuando llegué a la oficina de nuestra empresa cinematográfica. Los compañeros se sorprendieron de mi aspecto arrugado, pero hice un gesto con la mano, aludiendo a una noche de montaje sin dormir.
Mis pensamientos eran confusos y me temblaban las manos, pero me obligué a concentrarme en el trabajo. La película sobre los viticultores tenía que entregarse en una semana y no podía defraudar al equipo. Durante todo el día realicé mecánicamente las acciones habituales y la misma pregunta me rondaba por la cabeza: ¿cómo hablar con Carmen? ¿Acusarla directamente de traición? ¿Y si me equivocaba? ¿Y si lo hacía bien? ¿Sería capaz de soportar que me mintiera a la cara? Sobre las 6 de la tarde sonó mi móvil. Carmen. Respiré hondo antes de contestar. Raúl, ¿vas a llegar tarde esta noche? Su voz sonaba desacostumbradamente tensa. No, ahora estoy de camino a casa. ¿Por qué? Genial. Mamá ha hecho una cena especial. Tenemos noticias. Mi corazón se hundió en algún lugar de mi estómago. ¿Noticias? ¿Qué clase de noticias? Vale, estaré allí en media hora. Hice todo lo posible para que mi voz sonara normal. Durante todo el camino a casa estuve temblando de tensión nerviosa. Imaginé docenas de escenarios para la conversación que se avecinaba, uno peor que el otro. Pero la realidad era más aterradora que cualquier fantasía. Cuando abrí la puerta, de la cocina salía un aroma a asado y a productos recién horneados. Carmen y doña Consuela estaban sentadas a la mesa bellamente puesta. Por un segundo me sentí como un personaje de alguna película surrealista. «Raúl, cariño, te estábamos esperando». Carmen se levantó para besarme. Su sonrisa parecía tensa. «Siéntese, señor Hernández». Doña Consuela señaló una silla. «Esta noche tenemos una cena de celebración». Me senté en silencio a la mesa, sintiendo que la rabia me invadía por dentro. ¿Una cena de celebración? Me están tomando el pelo. «Raúl, tenemos una noticia maravillosa», empezó Carmen frotándose nerviosamente la servilleta. «¿Recuerdas que te hablé de mi vieja amiga María de Valencia? Me ha ofrecido un trabajo en una importante editorial». Me quedé helado antes de poder llevarme el tenedor a la boca. «Ya está. Empieza así». «Es una gran oportunidad para Carmen», intervino doña Consuela. «Empresa sólida, sueldo alto. Es un pecado perder una oportunidad así». «¿Y cuándo ibas a decirme esto?» Mi voz sonó apagada. Carmen y su madre intercambiaron rápidas miradas. «Bueno, la oferta llegó ayer mismo», rió Carmen nerviosa. «Yo también estoy todavía en shock». «Mentira, mentira otra vez. ¿Y nuestra vida aquí? ¿Mi película? ¿Nuestro hogar, por el amor de Dios?» Yo ya no me contenía. «Raúl, no te calientes». Doña Consuela me puso la mano en el hombro. Me sacudí como si me hubieran electrocutado. «Lo hemos pensado bien. Podemos vender la casa y con el dinero comprar un bonito piso en Valencia. Puedes conseguir trabajo allí y si no, siempre puedes volver a Madrid». Los miré a los dos, sin dar crédito a lo que oía. Hablaban de mi vida, de nuestra casa, como si fueran piezas de un tablero de ajedrez que se pudieran mover a voluntad. «¿No me vas a pedir mi opinión?» Me levanté, derribando mi silla. «¿O ya lo has decidido todo por mí?» «Raúl, por favor». Carmen intentó cogerme la mano, pero retrocedí. «Queríamos hablar de esto juntos. Es una gran oportunidad para los dos». «¿Para nosotros?» Reí con amargura. «No, Carmen. Es una oportunidad para ti y para tu madre. Y yo no entro en tus planes, ¿verdad? ¿Qué tonterías estás diciendo?» Doña Consuela apretó los labios. «Estamos pensando en el bien de la familia». ¿La familia? Sentí que algo se rompía por dentro. «Vosotros no sois una familia. Sois conspiradores, intrigantes. Escuché todo, ¿sabes? Anoche, toda vuestra charla sobre deshaceros de mí y apoderaros de la casa». Carmen se puso pálida. Doña Consuela se enderezó, mirándome con indisimulado desprecio. «¿Espiando a escondidas, entonces? ¡Qué indecoroso, señor Hernández!» «¿Fea?», ya había gritado. «¿Y engañar a tu marido, maquinar a sus espaldas, es eso bello?» «Raúl, cálmate», intentó Carmen interponerse entre su madre y yo. «Hablemos con calma. Te quiero, pero este trabajo...» «¡Basta ya!». Di un puñetazo en la mesa. Los vasos tintinearon. «Basta de mentiras. Me voy». Entré corriendo en el dormitorio, cogí mi mochila y empecé a meter cosas en ella. Carmen entró corriendo detrás de mí. «Raúl, por favor, no hagas ninguna tontería. Vamos a hablarlo».
Me di la vuelta mirando a la mujer que creía conocer desde hacía tantos años. Ahora era una extraña para mí. No tenemos nada más que hablar, Carmen. Ya has tomado tu decisión. Salí de casa dando un portazo. La noche madrileña me recibió con frialdad e indiferencia. Seguí caminando, incapaz de ver la carretera, sintiendo que mi vida se desmoronaba. Ahora, sentado en la estación de Atocha, me daba cuenta de que aquella noche era solo el principio de una pesadilla. No sabía lo que me esperaba a continuación, pero estaba segura de una cosa: no me rendiría sin luchar. Esta casa era lo único que me quedaba y la recuperaría costase lo que costase. Por la mañana me encontraba en un banco del Parque del Retiro. Pasé la noche pensando febrilmente y tratando de formular un plan de acción. Me di cuenta de que no podía renunciar a mi casa y a 10 años de mi vida. Pero, ¿cómo luchar contra mi mujer y mi suegra, que parecen dispuestas a todo? Lo primero que hice fue ir a la oficina de nuestra empresa cinematográfica. Tenía que terminar el montaje de una película sobre viticultores. Era mi única fuente de ingresos y no podía perderla. Mis compañeros miraban sorprendidos mi aspecto arrugado y mi cara sin afeitar, pero yo desechaba las preguntas. Hacia el mediodía, Miguel, nuestro ingeniero de sonido y viejo amigo mío, se pasó por la sala de montaje. «Raúl, ¿estás bien? Tienes muy mal aspecto», se sentó a mi lado. Dudé. Debía contarle a alguien mis problemas, pero Miguel siempre había sido un amigo de confianza y yo necesitaba consejo desesperadamente. «Miguel, me estoy desmoronando», suspiré pesadamente y le conté toda la historia. Miguel escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, permaneció largo rato en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. «Sabes, Raúl», dijo por fin, «creo que aquí pasa algo. Conozco a Carmen desde hace años y no parece una persona capaz de semejante traición». «Pero si yo mismo lo he oído todo», objeté. «Sí, pero oíste retazos de conversación. Quizá haya algo que no sepamos». Miguel se rascó la barbilla pensativo. «Mira, conozco a un investigador privado. Quizá él pueda llegar al fondo de esta historia». Miré a mi amigo con escepticismo. ¿Un detective privado? Esto ya parecía una novela policíaca barata. «Hablo en serio, Raúl», insistió Miguel. «Eduardo es un profesional. Puede investigar a la tal María de Valencia, averiguar cuáles son los planes de tu suegra. Si realmente hay algún tipo de estafa, él lo descubrirá». Dudé. Por un lado, la idea me parecía absurda. Por otro, ¿qué podía perder? «De acuerdo», acepté finalmente. «Vamos a probarlo». Miguel sacó inmediatamente su teléfono y marcó un número. Tras una breve conversación, se volvió hacia mí. «Eduardo podrá reunirse con nosotros esta noche. Pide que traigas todas las escrituras de la casa y cualquier información que tengas sobre tu suegra». El resto del día pasó como un borrón. Intenté concentrarme en la edición, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a la próxima reunión. ¿Y si Miguel tiene razón? ¿Y si hay algo que no sé? Aquella tarde quedamos con Eduardo en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. El detective era un hombre bajito, con sobrepeso, de unos 50 años, mirada perspicaz y una ligera cana en la sien. Le conté toda la historia, procurando no omitir ningún detalle. Eduardo escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. «Una situación interesante, señor Hernández», dijo cuando terminé. «Voy a aceptar el caso, pero debo advertirle, la verdad puede no ser lo que usted espera». «¿Qué quiere decir?», dije con recelo. «Simplemente esté preparado para cualquier giro de los acontecimientos», respondió evasivamente el detective. «Me pondré en contacto con usted en un par de días. Mientras tanto, procure no tomar ninguna medida drástica». Nos despedimos y me quedé a solas con mis pensamientos. Las palabras de Eduardo me mantenían en vilo. ¿Y si realmente no entendía algo? ¿Y si había estado equivocado todo este tiempo? Pasé la noche en el sofá de la oficina. No quería volver a casa y no había dinero para un hotel. Por la mañana me despertó una llamada de un número desconocido. «¿Señor Hernández? Soy Eduardo. Tengo información que podría interesarle. Nos vemos en una hora en el mismo café».
Sentí que el corazón me latía más deprisa. ¿El detective había descubierto algo tan rápido? ¿Y cuál era esa información que podía cambiar mi perspectiva de la situación? De camino a la cafetería, repasé en mi cabeza todos los escenarios posibles. Quizá Carmen había recibido realmente una oferta de trabajo y yo me había equivocado. O tal vez doña Consuela no era la villana que yo creía. Pero la realidad, como siempre, era más complicada e inesperada que cualquiera de mis suposiciones. Lo que Eduardo me había contado había dado un vuelco a todas mis ideas sobre lo que estaba pasando y me había hecho ver la situación de una manera completamente distinta. Entré en la cafetería sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Eduardo ya me esperaba en una mesa del rincón, con una gruesa carpeta de documentos delante. «Señor Hernández, siéntese», me indicó el detective. «Lo que he descubierto puede sorprenderle». Me senté, preparándome para lo peor. ¿De verdad pensaba Carmen abandonarme? ¿O doña Consuela estaba demostrando ser aún más intrigante de lo que yo pensaba? Eduardo abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Mostraban a una mujer mayor que se parecía mucho a doña Consuela, pero en compañía de unos hombres desconocidos con traje de negocios. «Es su suegra, ¿verdad?», preguntó el detective. Asentí con la cabeza sin entender a dónde quería llegar. «Señor Hernández, su suegra no es quien dice ser». Eduardo bajó la voz. «Su verdadero nombre es María Santos. Es una estafadora profesional especializada en el sector inmobiliario». Sentí que me mareaba. «¿Qué? ¿Pero cómo? Carmen, a su mujer también la estafaron», continuó el detective. «María Santos no es la madre de Carmen. La verdadera Consuela Rodríguez murió hace 5 años. Esta mujer se aprovechó del parecido y la distancia de Carmen con su madre para ganarse su confianza». Escuché, sin dar crédito a lo que oía. Todo parecía una especie de sueño loco. «¿Pero por qué? ¿Por qué querría hacer eso?», le espeté. Eduardo sacó más documentos. «Su casa, señor Hernández, está situada en un terreno que pronto será muy caro. Hay planes para construir un nuevo centro de negocios a una manzana de distancia. Los precios de las propiedades en la zona se dispararán». Recordé cómo doña Consuela, no María, había estudiado los documentos de nuestra casa. Ahora las cosas empezaban a encajar. «Planeaba convencerte de que vendieras la casa al precio actual y luego revenderla para obtener un beneficio enorme», explicó Eduardo. «Y estaba utilizando a Carmen como herramienta para presionarte». «Dios mío», me agarré la cabeza. «¿Y Carmen? ¿Lo sabe ella?». «No», el detective negó con la cabeza. «Por lo que parece, su esposa cree sinceramente que esta mujer es su madre. María la está manipulando hábilmente a través del apego emocional y la culpa». Recordé cómo había cambiado Carmen tras la llegada de Vice, cómo se había vuelto irritable y distante. Ahora todo tenía sentido. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sintiéndome completamente perdido. «Primero tienes que hablar con tu mujer», contestó Eduardo. «Enséñale estos documentos. Tiene que saber la verdad». Asentí con la cabeza, recogiendo las fotos y los papeles esparcidos por la mesa. De repente, el miedo se apoderó de mí. ¿Y si Carmen no me creía? ¿Y si prefería creer a este impostor antes que a mí? «Señor Hernández», Eduardo me puso una mano en el hombro. «Tenga cuidado. María Santos es una mujer peligrosa. Tiene contactos en los bajos fondos. Si se da cuenta de que ha descubierto su engaño, podría tomar medidas extremas». Sentí un escalofrío. «¿Crees que podría hacer daño a Carmen?». «No es descartable», asintió sombríamente el detective. «Así que tenemos que actuar con rapidez y cuidado». Salí del café con el corazón encogido y una carpeta llena de revelaciones impactantes. Ahora me enfrentaba a la desalentadora tarea no solo de salvar nuestro hogar, sino también de abrir los ojos de Carmen al monstruoso engaño. De camino a casa, pensé febrilmente en mi plan de acción. ¿Cómo abordar esta conversación? ¿Cómo convencer a Carmen de que la mujer que cree que es su madre es un peligroso fraude? Al acercarme a la casa me di cuenta de que había luces encendidas en las ventanas. Así que Carmen está en casa. ¿Y doña Consuela? ¿Y si también está allí?
Respiré hondo y me recompuse. Estaba a punto de decidirse no solo el destino de nuestra casa, sino también el de nuestro matrimonio. Tengo que ser convincente. Debo hacer que Carmen vea la verdad. Con el corazón palpitante, levanté la mano para llamar a la puerta. En ese momento, oí pasos detrás de mí y la voz de alguien. Aquí vuelve nuestro marido pródigo. Qué desgracia, ¿verdad, Carmen? Me volví y vi a doña Consuela caminando hacia la casa, acompañada de dos hombres corpulentos de aparente aspecto gangsteril. Detrás de ellos iba una Carmen pálida y asustada. Me di cuenta de que la situación estaba fuera de control. Ahora no solo tenía que descubrir la verdad, sino también salvarnos a los dos de la peligrosa criminal y sus amigos. «Hola, Raúl», sonrió María acercándose. Sus ojos brillaban fríos a la luz de la farola. ¿Has decidido venir a casa? ¡Qué bien! Desvié la mirada hacia Carmen. Parecía confusa y asustada, con los ojos enrojecidos por el llanto. ¿Qué había pasado aquí mientras yo no estaba? Suelta a mi mujer. Intenté hablar con calma, aunque por dentro todo hervía de rabia y miedo. Uno de los matones junto a María resopló. ¿Tu mujer? Ni ella misma quiere verte, gilipollas. ¿Es eso cierto, Carmen? La miré a los ojos, esperando ver allí un destello de los viejos sentimientos. Carmen abrió la boca para decir algo, pero María se le adelantó. Claro que es verdad. Carmen por fin se ha dado cuenta de lo perdedor que eres. Nos vamos a Valencia y ya puedes olvidarte de nosotras y de esta casa. Apreté los puños y sentí la carpeta clavándose en mi palma. Era el momento de la verdad. Carmen, escúchame. Di un paso al frente, ignorando las miradas amenazadoras de los matones. Esta mujer no es tu madre, te está engañando. Una expresión de preocupación apareció en el rostro de María, pero se recompuso rápidamente. ¿Qué tonterías dices? Se rió, pero se podía oír el nerviosismo en su risa. Carmen, no le hagas caso, es que no soporta que le dejes. Pero Carmen ya me miraba con interés. Una mirada de duda apareció en sus ojos. Raúl, ¿de qué estás hablando?, preguntó en voz baja. Abrí la carpeta y saqué las fotos y los documentos. Toma, mira, esta mujer no es Consuela Rodríguez. Su verdadero nombre es María Santos. Es una estafadora profesional. Carmen se puso aún más pálida al mirar las fotos. María dio un tirón hacia adelante, intentando arrebatarle los documentos, pero yo retrocedí. «¡Estás mintiendo!», gritó. «Carmen, no le hagas caso. Soy tu madre, lo sabes». Pero la duda ya estaba sembrada. Carmen cambió su mirada de mí a María, claramente sin saber a quién creer. «Si de verdad eres mi madre», dijo Carmen lentamente, «entonces dime, ¿qué apodo me pusiste de pequeña?». María se quedó paralizada, con la cara contorsionada por la rabia y el pánico. «¡Qué tontería! ¿Por qué estos juegos infantiles?». «Porque la verdadera Consuela sabría la respuesta», dijo Carmen en voz baja. Tenía lágrimas en los ojos, pero su mirada era firme. Se hizo una gran pausa. Pude ver que María pensaba frenéticamente, intentando encontrar una salida a la situación. De repente, se volvió bruscamente hacia sus siervas. «Basta de cháchara, coged a la chica, vámonos de aquí». Uno de los matones agarró a Carmen por el brazo. Ella gritó de dolor y sorpresa. Sin pensarlo, me abalancé sobre ella. Tenía años de experiencia como cámara. Tenía buenas reacciones y brazos fuertes. Le di una patada en la respiración al hombre voluminoso, obligándole a soltar a Carmen. «¡Entra en casa!», grité a mi mujer, esquivando el puñetazo del segundo matón. Por el rabillo del ojo, vi a Carmen correr hacia la puerta. María maldijo e intentó detenerla, pero tropezó con una carpeta que yo le había lanzado. Se inició una lucha encarnizada. Nunca había sido una luchadora, pero la adrenalina y la desesperación me dieron fuerzas. Conseguí noquear a uno de los matones, pero el otro era demasiado fuerte. Me inmovilizó contra la pared y me golpeó con el puño. De repente se oyó el ruido ensordecedor de una sirena de policía. 2 coches patrulla entraron en la calle, haciendo parpadear sus intermitentes. «Policía, quédense donde están», se oyó una voz amplificada por altavoz. El matón me suelta y mira asustado a su alrededor. María se quedó inmóvil,
con la cara contorsionada en una mueca de rabia y desesperación. Carmen salió corriendo de la casa con mi teléfono en la mano. He llamado a la policía, exhaló, corriendo hacia mí. Raúl, lo siento mucho. Debería haberme dado cuenta. La abracé, sintiendo cómo se disipaba la tensión de los últimos días. No pasa nada, mi amor. Ahora todo irá bien. Los policías nos rodearon, esposando a María y a sus siervas. Uno de los agentes se acercó a nosotros. Señor Hernández, hemos recibido información del detective privado Eduardo. Tendrá que venir con nosotros a comisaría para declarar. Asentí, aún cogido de la mano de Carmen. Vimos cómo metían a María en el coche de policía. Su mirada llena de odio se cruzó con la mía un instante antes de que la puerta se cerrara de golpe. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Carmen en voz baja mientras los coches de policía se alejaban y nos dejaban solos delante de casa. La miré y sentí que me entraba calor en el corazón. A pesar del calvario, seguíamos juntos. Ahora, mi amor, empezaremos de nuevo, sin mentiras, sin secretos, solo tú y yo. Carmen sonrió entre lágrimas y apretó más fuerte mi mano. Entramos en casa, dejando atrás la pesadilla y preparándonos para un nuevo capítulo de nuestras vidas. Pero no podía quitarme la idea de que esto no había terminado. Algo me decía que María Santos no era de las que se rinden fácilmente, y quién sabe qué otros retos nos aguardan. Había pasado una semana desde la noche en que nuestras vidas dieron un vuelco. Carmen y yo estábamos sentadas en la cocina de nuestra casa, que ahora nos resultaba familiar y extraña a la vez. Cada rincón era un recordatorio de los últimos acontecimientos, de las mentiras y traiciones que casi habían destruido nuestra familia. ¿Cómo te encuentras?, pregunté, mirando a mi mujer por encima de mi taza de café. Carmen suspiró, pasando distraídamente el dedo por el borde de la taza. No lo sé, Raúl. Todo está borroso. Todavía no puedo creer que esa mujer no sea mi madre. Extendí la mano y le apreté la palma. Lo sé, amor, es duro. ¿Sabes qué es lo peor? Carmen me miró, con los ojos llenos de lágrimas. En realidad empecé a creerla, ¿verdad? A creer que nuestro matrimonio era un error. ¿Cómo pude estar tan ciega? Me levanté y la abracé, sintiendo cómo temblaba. No es culpa tuya. María es una estafadora profesional. Sabía qué botones apretar. Estuvimos así mucho tiempo, abrazadas, intentando encontrar consuelo la una en la otra. Pero sentí que aún había cierta reticencia entre nosotros, una sombra de acontecimientos pasados. Sonó el timbre y nos sobresaltamos. Miramos a nuestro alrededor. No esperábamos visitas. Después de todo lo que había pasado, cualquier visita inesperada resultaba inquietante. Me acerqué cautelosamente a la puerta y miré por la mirilla. En el umbral estaba Eduardo, el detective que nos había ayudado a descubrir la verdad. Señor Hernández, asintió cuando abrí la puerta. Siento molestarle, pero tengo algunas noticias que debería oír. Entramos en el salón. Carmen se frotaba nerviosamente el borde de la blusa, mirando al detective. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo que todo mi interior se apretaba con un mal presentimiento. Eduardo sacó una carpeta de su maletín. María Santos ha quedado en libertad bajo fianza. ¿Qué?, exclamamos Carmen y yo al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? No daba crédito a lo que oía. Después de todo lo que ha hecho, tiene un buen abogado, respondió Eduardo sombríamente. Y, al parecer, amigos poderosos. Afirman que todo fue un malentendido, una pelea familiar. Carmen palideció. Pero hay pruebas, ¿no? ¿Los documentos que encontraste? El problema es, suspiró el detective, que muchas de esas pruebas se obtuvieron de forma no son del todo legales. No se pueden utilizar en los tribunales. Sentí que una oleada de ira y desesperación crecía en mi interior. ¿Y ahora qué? ¿Se va a salir con la suya? No exactamente, Eduardo negó con la cabeza. El juicio está aún por llegar, pero por ahora anda suelta y creo que deberías tener cuidado. ¿Crees que podría intentar algo? Carmen me agarró del brazo con los ojos abiertos de miedo. María Santos no es de las que se rinden fácilmente, respondió el detective. Y probablemente te guarda rencor.
te aconsejo que salgas de la ciudad una temporada. Carmen y yo nos miramos. ¿Irnos? ¿Dejar nuestra casa, nuestro trabajo, toda nuestra vida? ¿Pero a dónde iríamos?, pregunté, sintiéndome completamente perdido. Tengo un amigo en Barcelona, sugirió Eduardo. Él podría proporcionaros un lugar donde alojaros durante un tiempo hasta que las cosas se calmen. Discutimos largo y tendido los pros y los contras. La idea de dejar la casa por la que tanto habíamos luchado era insoportable. Pero aún más aterradora era la perspectiva de volver a encontrarnos con María. Al final, decidimos seguir el consejo de Eduardo. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Hacíamos las maletas, llamábamos al trabajo, intentábamos darnos cuenta de que estábamos huyendo de nuevo, pero ahora juntos. A última hora de la tarde, cuando estábamos listos para irnos, salí al porche para echar un último vistazo a nuestra casa. Y entonces me fijé en una figura al otro lado de la calle. Una silueta de mujer que me resultaba dolorosamente familiar. Mi corazón se aceleró. ¿Era María? Pero cuando parpadeé, la figura había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Me apresuré a entrar en la casa, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. ¿Era real la figura o se trataba de un juego de mi imaginación? ¿Y qué nos esperaba en Barcelona? Una cosa sabía con certeza. Nuestra historia estaba lejos de terminar. Y quién sabe qué otras pruebas nos prepararía el destino. Barcelona nos recibió con un sol radiante y el sonido del oleaje. Javier, el amigo de Eduardo, resultó ser un amable hombre de mediana edad. Nos proporcionó un pequeño piso en el antiguo barrio de la Barceloneta, a 2 pasos de la playa. «Pónganse cómodos», nos dijo Javier al entregarnos las llaves. «Si necesitáis algo, vivo un piso más arriba». Carmen y yo estábamos solos en un piso desconocido, rodeados de cosas extrañas y de los sonidos de una ciudad desconocida. Miré a mi mujer, que estaba de pie junto a la ventana, mirando la estrecha calle de abajo, y parecía tan frágil y perdida. Me acerqué y la abracé por detrás. «Vamos a salir de esta. Estamos juntos en esto». Carmen se volvió hacia mí, con lágrimas brillando en los ojos. «Raúl, estoy tan cansada de tener miedo. ¿Cuánto va a durar esto?». No supe qué responder. La verdad era que ni yo mismo me daba cuenta de lo que nos esperaba a continuación. Los primeros días en Barcelona pasaron como un borrón. Intentamos acostumbrarnos al nuevo ritmo de vida, a las calles y caras desconocidas. Javier me ayudó a encontrar un trabajo temporal en un estudio de cine. Nada serio, solo ayudaba con el equipo, pero nos permitía ganar algo de dinero. Carmen pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Intentaba escribir, pero me daba cuenta de lo difícil que le resultaba concentrarse. Demasiadas palabras no dichas y lágrimas no derramadas se interponían entre nosotros. Una tarde, una semana después de nuestra llegada, estábamos sentados en el balcón viendo cómo el sol se hundía en el mar. «¿Sabes?», dijo Carmen de repente, «no dejo de pensar en lo que dijo María, en que eres un perdedor». Me tensé, sintiendo que una oleada de resentimiento crecía en mi interior. «¿Y tú qué piensas?». Carmen se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Creo que estaba equivocada. En todo. Eres la persona más fuerte que conozco, Raúl. No te rendiste, ni siquiera cuando casi te di la espalda». Sentí que un nudo me subía a la garganta. «Carmen, yo...». «No, déjame terminar», me cogió la mano. «Te debo una disculpa. Por dudar de ti, por dudar de nosotros, por dejar que un extraño se interpusiera entre nosotros». La atraje hacia mí, sintiendo cómo se estremecía. «No fue culpa tuya. Ambos fuimos víctimas de un engaño». Permanecimos abrazados durante largo rato, escuchando el ruido de la ciudad y los gritos de las gaviotas. Algo parecía empezar a cambiar. Parte de la pesadez había desaparecido de nuestros corazones. A la mañana siguiente, Carmen se levantó temprano y anunció que quería dar un paseo por la ciudad. Me sorprendió. Era la primera vez que mostraba interés por algo fuera del piso. Paseamos por las callejuelas del barrio gótico, cogidos de la mano como adolescentes enamorados.
Carmen sonreía mirando la arquitectura pintoresca y los músicos callejeros. De repente, se detiene ante una pequeña galería de arte. El escaparate mostraba cuadros abstractos de vivos colores. «Raúl, mira», se le iluminan los ojos. «¿No es precioso?». Miré los cuadros y luego a mi mujer. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos una chispa de ese fuego que una vez me había enamorado de ella. «¿Sabes?», dijo Carmen pensativa. «Siempre he querido probar a pintar. Tal vez ahora sería un buen momento». Sonreí, sintiendo una calidez derramarse en mi pecho. «Por supuesto, cariño. ¿Por qué no?». Ese mismo día compramos pinturas, pinceles y lienzos. Carmen se puso a trabajar con entusiasmo y pronto nuestro pequeño piso se llenó de olor a pintura y desorden creativo. Pasó un mes. La vida iba tomando poco a poco un nuevo rumbo. Seguí trabajando en el estudio de cine e incluso me pidieron que participara en el rodaje de un pequeño documental. Carmen pasaba cada vez más tiempo ante el caballete, creando cuadros vívidos y emotivos. Parecía que empezábamos un nuevo capítulo de nuestras vidas. Pero a veces, cuando me despertaba en mitad de la noche, me preguntaba si aquello era la calma que precede a la tormenta. ¿Volvería María a destruir nuestra frágil felicidad? Estos pensamientos no me dejaban dormir, así que decidí llamar a Eduardo. El detective guardó silencio durante mucho tiempo antes de contestar. «Señor Hernández, me temo que tengo malas noticias. María Santos ha desaparecido. No se presentó a la vista preliminar en el juzgado. Nadie sabe dónde está». Sentí un escalofrío. María había desaparecido. ¿Pero dónde? ¿Y no nos seguía la pista? Al colgar el teléfono, miré a Carmen, que trabajaba apasionadamente en un nuevo cuadro. Estaba tan feliz, tan llena de vida. ¿Debía contarle la llamada de Eduardo? ¿O era mejor dejarla disfrutar de este momento de paz mientras pudiéramos? Decidí guardar silencio, pero una voz interior me susurró que nuestro calvario aún no había terminado. Y quién sabe qué otras sorpresas nos depararía el destino en esta hermosa pero extraña ciudad. Habían pasado otros 15 días desde la llamada de Eduardo. Intentaba comportarme como de costumbre, pero la tensión constante y la anticipación de la amenaza me agotaban. Carmen, inmersa en su nueva afición a la pintura, no parecía darse cuenta de mi ansiedad, o fingía no darse cuenta. Una mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, Carmen dijo de repente: «Raúl, estoy pensando en hacer una exposición». La miré sorprendido. «¿Una exposición? ¿Hablas en serio?». Ella asintió, con los ojos brillantes. Javier me presentó al dueño de una pequeña galería. Vio mis obras y me propuso organizar una exposición. Será un evento pequeño, pero, Raúl, estoy tan emocionada. La abracé, sintiendo una mezcla de orgullo y ansiedad. Por un lado, me alegraba ver a Carmen tan entusiasmada. Por otro, la idea de un acto público me ponía nervioso. ¿Y si María se enteraba de la exposición? «Es maravilloso, cariño», le dije, intentando ocultar mi ansiedad. «¿Para cuándo está prevista la inauguración?». «Dentro de una semana», contestó Carmen. «Estarás allí, ¿verdad?». «Por supuesto», la besé. «No me lo perdería por nada del mundo». Al salir de casa, llamé inmediatamente a Eduardo. El detective me escuchó y suspiró. «Comprendo su preocupación, señor Hernández», dijo. «Pero no puede vivir siempre con miedo. Quizá esta exposición sea una buena oportunidad para que ambos empiecen una nueva vida». «¿Y si aparece María?», le pregunté. «Me pondré en contacto con la policía local», respondió Eduardo. «Estarán al tanto de la situación, y yo mismo vendré a Barcelona para la inauguración de la exposición». Sus palabras me calmaron un poco, pero la ansiedad no me abandonaba. La semana pasó volando como un día. Carmen estaba completamente absorta en la preparación de la exposición, y yo me debatía entre el trabajo, la ayuda a mi mujer y la constante espera de una amenaza. Por fin llegó el día de la inauguración. La pequeña galería estaba llena de gente, artistas locales, coleccionistas, curiosos. Carmen estaba radiante mientras hablaba de sus cuadros. Yo me quedé a un lado, vigilando la entrada. Eduardo llegó, como había prometido.
Me hizo un gesto con la cabeza para decirme que todo estaba bajo control. Me relajé un poco e incluso empecé a disfrutar del ambiente. Y entonces la vi. María estaba de pie en la entrada, mirando uno de los cuadros de Carmen. Tenía un aspecto diferente, el pelo teñido, un nuevo estilo de ropa, pero la habría reconocido en cualquier sitio. Se me aceleró el corazón. Corrí hacia Eduardo, pero él ya la había visto y se acercó a María. En ese momento, Carmen, aún ajena al peligro, se acercó a María. ¿Te gusta el cuadro?, preguntó con una sonrisa. María se giró lentamente hacia ella. Una extraña sonrisa apareció en su rostro. «Ah, sí», dijo. «Es precioso, casi tan guapa como tú, querida». Carmen se quedó helada al reconocer la voz. Palideció. Corrí hacia ellos, pero la multitud de visitantes me impidió pasar rápidamente. «¿Qué haces aquí?». A Carmen le temblaba la voz. «¿No puede venir una madre a la exposición de su hija?». María sonrió. «Tú no eres mi madre», dijo Carmen con firmeza, aunque pude ver lo tensa que estaba. «Ay, nena», María negó con la cabeza. «No tienes ni idea de lo equivocada que estás». En ese momento por fin llegué hasta ellos. Eduardo estaba a mi lado, dispuesto a intervenir. «Fuera de aquí», murmuré apretando los dientes. María me miró con desdén. «Mira quién está aquí, el héroe Salvador». Se volvió hacia Carmen. «Cariño, tenemos que hablar, en privado. Hay cosas que necesitas saber». «No tiene nada que hablar contigo», me interpuse entre María y Carmen. «¿Tú crees?». María sonrió. Sacó un sobre del bolso y se lo tendió a Carmen. «Quizá esto te haga cambiar de opinión». Carmen cogió el sobre vacilante. Le temblaban las manos. «No lo abras», le dije. «Sea lo que sea, es mentira». «La verdad siempre sale a la luz, Raúl», dijo María. «Y a veces puede ser muy desagradable». En ese momento se nos acercaron dos policías. Eduardo les dijo algo en voz baja. «Señora, venga con nosotros», se dirigió a María uno de los agentes. Ella no se resistió, solo lanzó una última mirada a Carmen. «Lee esto, querida, y luego decide en quién puedes confiar». Mientras se llevaban a María, se hizo un silencio tenso en la galería. Todos los ojos estaban fijos en nosotros. Carmen sostenía el misterioso sobre entre las manos, con el rostro pálido y confuso. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja, mirándome. No sabía qué responder. Lo que hubiera en aquel sobre podría cambiarlo todo. Otra vez. «Ahora», dije, cogiendo su mano, «descubrimos la verdad juntos, sea lo que sea». Salimos de la galería y nos adentramos en la noche barcelonesa, dejando atrás murmullos y miradas de sorpresa. Nos esperaba una nueva incógnita, nuevos misterios, y no estaba seguro de que estuviéramos preparados para lo que podría revelarse. Carmen y yo estábamos sentadas en un banco del parque de la Ciudadela, iluminadas por la tenue luz de una farola. Un misterioso sobreyacía entre nosotros como una bomba de relojería. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», pregunté mirando a mi mujer. Carmen respiró hondo. «No, pero tengo que saber la verdad, Raúl, sea cual sea». Con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro había unos papeles y una vieja fotografía. Carmen empezó a leer y vi cómo la expresión de su rostro cambiaba del desconcierto al asombro y luego a una profunda tristeza. «Dios mío», susurró al terminar de leer. «Raúl, esto es increíble». Recogí los papeles. Era la partida de nacimiento de Carmen y una carta de su verdadera madre. La historia que se desplegó ante mí fue asombrosa. Resultó que Consuelo, la mujer que Carmen había pasado toda su vida pensando que era su madre, era en realidad su tía. La verdadera madre de Carmen, Isabel, era la hermana pequeña de Consuela. Se había quedado embarazada muy joven y al no sentirse preparada para la maternidad, le había dado el niño a su hermana mayor para que lo criara. «Pero, ¿por qué no me lo dijeron?». Carmen miró una vieja fotografía de dos mujeres jóvenes, Consuelo e Isabel. Seguía leyendo la carta. Isabel escribía que siempre se había arrepentido de su decisión, pero temía perturbar la vida de Carmen, que consideraba a Consuela su madre. Observaba la vida de su hija desde lejos, indecisa de interferir. «Carmen», miré con cautela a mi mujer, «hay algo más». Al final de la carta,
Isabel escribía que estaba gravemente enferma y que quería ver a su hija antes de morir. Y la firma era María Santos. Carmen jadeó. No, eso no puede ser verdad. Ella no puede ser mi verdadera madre. Abracé a Carmen, sintiendo cómo se estremecía. Cariño, sé que es un shock, pero ahora muchas cosas tienen sentido. Su obsesión por ti, su deseo de estar cerca de ti. Pero nos mintió. Carmen se zafó de mi abrazo. Intentó destruir nuestra familia, nuestro hogar. Sí, asentí. Y eso es imperdonable, pero quizá actuó por desesperación. Miedo a la muerte, deseo de recuperar el tiempo perdido. Nos sentamos en silencio, intentando dar sentido a esta increíble historia. De repente, Carmen se levantó. Tengo que hablar con ella, dijo con firmeza. ¿Estás segura? Me puse de pie a su lado. Sí, tengo que oír la verdad de boca de ella misma. Nos pusimos en contacto con Eduardo, que nos ayudó a organizar un encuentro con María en comisaría. Cuando entramos en la sala de interrogatorios, María ya nos estaba esperando. Parecía demacrada y envejecida. «Hola, mamá», dijo Carmen en voz baja. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Ya sabes, la siguiente hora estuvo llena de emotivas explicaciones, lágrimas y disculpas. María contó su historia, la historia de una joven asustada que renunció a su bebé y se arrepintió de esa decisión el resto de su vida. Cuando me enteré de mi enfermedad, dijo María, supe que no podía morir sin intentar reencontrarme contigo. Pero tenía tanto miedo de que me rechazaras si sabías la verdad, así que me inventé esta mentira. Pensé que si entraba a formar parte de tu vida como Consuela, podría recuperar el tiempo perdido. «¿Pero por qué intentaste destruir nuestro matrimonio?», pregunté. María bajó los ojos. Estaba celosa. Vi lo mucho que os queríais y eso me recordó todas las cosas que me perdí en la vida de Carmen. Actué de forma egoísta y estúpida. No tengo perdón. Carmen guardó silencio un largo momento y luego cogió la mano de María. No sé si alguna vez podré llamarte mamá, pero estoy dispuesta a intentar conocerte, como ser humano, sin mentiras ni manipulaciones. Los ojos de María se iluminaron de esperanza. Eso es más de lo que merezco. Gracias. Salimos de la comisaría ya entrada la noche. Las calles de Barcelona estaban tranquilas y desiertas. «¿Cómo estás?», le pregunté a Carmen. Respiró hondo. «No lo sé. Las cosas han cambiado, Raúl. No soy quien creía que era». La abracé. Sigue siendo la misma Carmen a la que he llegado a querer. Una mujer fuerte, con talento y compasiva. Nada va a cambiar eso. Sonrió entre lágrimas. «¿Qué hacemos ahora?». Pensé por un momento. «Quizá es hora de volver a casa. ¿A Madrid?». Carmen negó con la cabeza. «No, Raúl. Creo que deberíamos quedarnos aquí en Barcelona. Empezar de cero. Tú, yo y quizá María, si podemos entablar algún tipo de relación». Asentí, sintiendo un calor derramarse en mi interior. Un nuevo comienzo. Me gusta esa idea. Caminamos cogidos de la mano por la noche barcelonesa. Teníamos muchos retos por delante. Reconciliarnos con el pasado, entablar nuevas relaciones, encontrar nuestro lugar en este nuevo mundo. Pero sabía que juntos podríamos con todo. Nuestro hogar en Madrid era cosa del pasado, pero habíamos encontrado algo más valioso: la verdad, la comprensión y la oportunidad de una nueva vida. Y mientras nos tengamos el uno al otro, siempre estaremos en casa, estemos donde estemos. El sol empezó a salir por el horizonte, coloreando el cielo con suaves tonos rosados. Un nuevo día, un nuevo capítulo de nuestras vidas. Y yo estaba dispuesto a afrontarlo con el corazón abierto, de la mano de la mujer que amaba.